Muy buenas tardes, bendecidas y frías tardes, ¿verdad? Muy bien, gracias al Señor por este día, gracias al Señor porque, como decía nuestro hermano Leo, Él está al control y nunca ha perdido el control y nunca va a perder el control. Ese es nuestro Dios. Muy bien, vamos a tratar un tema en esta tarde que si Dios quiere lo vamos a estar continuando el día domingo, que está en Primera de Corintios, versión 1960, Primera de Corintios, versículo 23 y 24, dice, ¿abriste tu Biblia? Muy bien. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tenés un propósito, Señor, para con nuestras vidas a través de ella, Señor. Y ahora que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos, Señor, a tu verdad. Señor, necesitamos la presencia y el poder de tu Espíritu Santo para hacer las cosas como vos querés. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a tratar es este. ¿Lícito o conveniencia? Todo me es lícito, dice bien clarito la palabra del Señor. Los textos que leímos son un resumen de los principios básicos para un cristiano. Ellos también nos indican que somos libres para darle la gloria a Dios o para darle la gloria a Satanás. O también para darle rienda suelta a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos. Y por sobre todas las cosas también le podemos dar rienda suelta a nuestros placeres y a nuestros caprichos. El ser humano es una persona es un ser que constantemente quiere saciar sus placeres o satisfacer sus caprichos. El ser humano es así, somos así. Solo la obra perfecta de Dios en nuestras vidas puede ayudarnos a vivir la vida como cristianos, como dice el versículo 24, no haciendo las cosas para beneficio propio, sino haciendo las cosas para beneficio de los demás. Hay una ley que rige toda la conducta cristiana, que es la ley del amor hacia Dios, y también la ley hacia los otros seres humanos, como dijo el Señor Jesucristo, la ley hacia nuestro prójimo. En la práctica, el creyente debería seguir esta ley teniendo presente dos consideraciones muy importantes. La primera consideración, el creyente debe tener principios, algo que dirija su vida, principios por lo cual evitará toda clase o cualquier cosa que explícitamente esté prohibida por Dios. El principio de hacer las cosas como Dios quiere y dejar de hacer las cosas que no quiere el Señor. Son principios básicos que un cristiano debe de contemplar en este tiempo. Debe de entender que hay cosas que nosotros tenemos que dejar de hacer porque están prohibidas por Dios. Dios no quiere que le hagamos, por ejemplo, pecar deliberadamente, mentir, sentir odio, no sé, ser rencorosos, maldecir a las personas. El creyente debe tener principios muy claros y esos principios claros están en la palabra de Dios. Lo segundo es el creyente debe de saber qué le conviene y qué no le conviene. Todos sabemos qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Esto quiere decir que como hijos de Dios debemos evitar todo aquello que sea cuestionable o desagrade a los ojos de Dios, pero también que desagrade a la vista de nuestro prójimo. Por ejemplo,
decir que somos una cosa cuando realmente se ve que somos algo completamente distinto. O que decimos que somos hijos de Dios y nuestra vida no da evidencia que somos hijos de Dios. O hay cosas que en nuestra vida se ven que hacemos a propósito. Sabemos que no las tenemos que hacer, pero las seguimos haciendo. Es una lucha espiritual. Como dijo Pablo, la lucha que ustedes tienen no es contra carne ni sangre, es contra potestades, es contra los gobernadores de la tiniebla. O sea, es una lucha espiritual entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Dios es el bien, Satanás es el mal, y todos lo sabemos a eso. Todos sabemos qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. No hay nadie en este mundo que no sepa qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Ahora, hay una ley superior con la cual el cristiano debe regir su conducta en cada área de su vida. Esa ley, todos lo sabemos, es el amor de Dios. Es el amor de Dios, es el amor hacia Dios, pero es el amor también hacia los demás. Entonces aquí es donde viene el tema, ¿no? Las cosas que me son lícitas, me convienen. Hay cosas que son lícitas que me convienen. Y hay cosas que son lícitas, pero que no me convienen. Y yo me quiero enfocar, porque creo que Dios me habló con mucha claridad, en las cosas que son lícitas, pero que no nos convienen. Puede ser que alguna cosa sea en principio correcta o lícita, pero puede ser motivo de tropiezo para el hermano más débil o para una persona que no conozca al Señor. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios, capítulo 10, como estamos leyendo, pero los últimos versículos, el 31 al 33, miren lo que dice el Señor. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, que es lo que dice el versículo 24, sino el de muchos para que sean salvos. En realidad el cristiano tiene que vivir la vida al estilo de Cristo. El cristiano tiene que entender que fue elegido por Dios, salvado por Cristo, comprado por la sangre de Cristo. Le pertenecemos a Dios, ya no nos pertenecemos más a nosotros mismos. Ya no podemos vivir la vida como antes la vivíamos, haciendo las cosas que a nosotros nos gustaban o como nosotros queríamos, tratando de satisfacer nuestros propios placeres o nuestros propios caprichos. Ahora el cristiano tiene que vivir haciendo las cosas para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, hacedlo para el Señor y no para los hombres, dice la palabra, ¿no? Todo buen cristiano debe evitar aquellas cosas que para el otro son de tropiezo o son de maldición para el más débil. Hay personas que están débiles espiritualmente hablando. Hay personas que tal vez recién conozcan a Cristo y vos con tus actitudes, con tus caprichos, tratando de satisfacer tus placeres, estás entorpeciendo la vida de ese cristiano. Y ese cristiano muchas veces es esa persona que Dios puso a tu lado. Ponle el nombre que sea. Puede ser un esposo, puede ser una esposa, pueden ser tus hijos, puede ser un amigo, puede ser un hermano de la iglesia. Vos no podés vivir la vida como cristiano tratando siempre de satisfacer tus placeres personales o tus caprichos. Y vaya que el ser humano es caprichoso. Muchos hoy son caprichosos. Son tan caprichosos que quieren morir con la bota puesta. Y no quieren cambiar. Hay personas que dicen, bueno, yo soy así. Bueno, lo siento. Vos no tenés que ser así, vos tenés que ser como Dios quiere que seas. Vos no podés ser lo que vos querés ser. Vos como cristiano, como cristiana, tenés que ser lo que Dios quiere que seas, lo que Dios planeó desde la eternidad para tu vida. Por ejemplo, ¿te es lícito tomar vino? Claro que es lícito tomar vino. Hay personas que dicen, no. Vos sos cristiano, vos no podés tomar vino. En ningún lugar de la Biblia dice que un cristiano no puede tomar vino. En la Biblia, bien nos aclara el Señor que el cristiano no se tiene que emborrachar. El cristiano tiene que permitir que el vino tome dominio propio de todo su ser, que el vino controle sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos. Eso es lo que dice la palabra de Dios.
Y Pablo lo dice bien clarito ahí en Corintios, si el tomar vino o el comer carne es de tropiezo para otro, bueno, trata de no hacerlo. Porque todo lo que tenés que hacer en la vida como cristiano es pensar primero en el otro, no en vos. Y acá es el gran problema que hoy muchos cristianos están teniendo. Cristianos que antes vivían pensando en favorecer a Dios y a las personas que estaban en el reino de Dios. Hoy parece que los cristianos están haciendo las cosas para satisfacer sus placeres y satisfacer sus caprichos. Si yo, por ejemplo, invito a alguien a almorzar o a cenar, y me ha sucedido a mi casa, y en mi mesa se sienta alguien que tiene problemas con el alcohol, yo no voy a ser tan necio de poner alcohol en la mesa, porque estaría perjudicando al más débil, aquel que está atado por el alcohol, atado y seducido por el alcohol, maldecido por el alcohol. Yo tengo que ver que lo que hago con mi vida no perjudique al otro, sino que sea de edificación para el otro. Y en eso, hermanos, estamos fallando. Estamos fallando, pero muy, muy evidentemente. Miren, yo no puedo hacer las cosas para perjudicar a la otra persona, que es más débil que yo. Muchas veces nosotros hacemos las cosas que de una u otra manera terminan perjudicando al más débil en la familia, muchas veces a nuestros hijos. Tomamos malas decisiones, hacemos cosas que dan mal ejemplo. Yo muchas veces decía a personas que fumaban, ¿no? Vos no podés ir a decirle a tus hijos que no fumen con un cigarrillo en la mano, porque no tenés autoridad. Tu ejemplo maldice la vida de tus hijos, maldice la vida de tu esposa, maldice la vida de tu esposo, maldice la vida de tus hermanos, porque estás haciendo las cosas para perjudicar, no solamente que te perjudicas vos. Está bien, libre albedrío, vos podés elegir. Pero la Biblia dice que vos no podés vivir la vida como cristiano, como cristiana, perjudicando al otro, no pensando en el otro, no importándote al otro. ¿Saben? Esa no es la historia de la cruz, no es la historia del cielo, no es la historia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos no miraron la vida sin importarles lo que nos pasa a nosotros. Dios miró la vida mirando lo que nos pasa a nosotros. Y nosotros le importamos a Dios. Y nada de lo que Dios hace es perjudicial para nosotros. Todo lo que hace es bueno, es agradable, es perfecto, es puro, es honesto. Capítulo 10, versículo 23, por favor. Volvamos al primer versículo. En este versículo hay una pregunta implícita, ¿no? Hay algo que está ahí, está implícito. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces lo que yo siento que el texto me pregunta a mí, lo que para vos es lícito, Daniel, ¿edifica la vida de quien está a tu lado? Me hace pensar si lo que yo estoy haciendo, como estoy viviendo, edifica la vida de la persona que tengo al lado. Bendigo la vida de la persona que tengo al lado, bendigo la vida de mi esposa, bendigo la vida de mis hijos, bendigo la vida de mis hermanos de la iglesia, bendigo a mis autoridades. Hay una pregunta implícita en el texto. Lo que para vos es lícito y para vos está bien, porque a vos te hace bien. Y esto voy a estar hablando el domingo que viene, que está también ahí en 1 Corintios, pero capítulo 6, versículo número 12. Hay personas que creen que lo que están haciendo está bien para ellos. Y está bien, porque es el libre albedrío. Vos podés elegir. Todo es lícito. Pero Dios te dice, hay cosas que no son buenas para el otro. Tal vez sean buenas para vos. Porque si vos decidís pecar voluntariamente, del que se va al infierno sos vos. No el otro. El tema es cuando vos, con tus decisiones, contaminás la vida del otro, no edificás la vida del otro, no haces que el otro prospere y progrese en su vida espiritual. Y de hecho, ¿saben, mis queridos hermanos, amigos? Dios nos eligió a cada uno de nosotros para que seamos sal y luz
para que podamos guiar a otros a los pies de Cristo. Pero muchas veces en el camino nos olvidamos que para eso nos salvó el Señor Jesucristo. Ese es el propósito, por encima de todos los propósitos, por el cual Cristo murió por cada uno de nosotros. Y nos puso dentro de su familia, que es la iglesia. Lo que estás haciendo, ¿edifica la vida de la persona que está al lado tuyo? ¿Realmente está siendo de bendición? Hermano, hermana, yo quiero que te detengas en esto y vamos a detenernos en esto. Yo la otra vez decía, los pastores nos tenemos que asegurar que los cristianos no viven una vida cómoda, contenta y alegre. Los pastores nos tenemos que asegurar que los cristianos vayan al cielo. Y para estar seguros de que vamos al cielo, hay cosas que tenemos que interpretar en el tiempo y forma que estamos transitando. Hay muchos cristianos que no están viviendo la vida como cristianos para agradar al otro, para agradar a Dios por sobre todas las cosas, pero para bendecir la vida del otro, para edificar la vida del otro. Y es donde entran los placeres personales y ahí también donde entran los caprichos personales, ¿no? ¿Todo está permitido? Sí. La Biblia dice no robes, pero si quieres ir a robar, está permitido. Hacelo. Dios te dice que no, pero si para vos está bien, hacelo, vas a tener consecuencias. Por eso dice, no todo es lícito, no todo es bueno. Las decisiones que vos tomes pueden acarrear consecuencias buenas o malas, de acuerdo a la decisión que tomes. Nosotros tenemos que entender que no todo es beneficioso para los demás. No todo. Vamos a volver al versículo que estábamos leyendo, el capítulo 10, versículo 23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y decíamos que el texto nos hace una pregunta. Lo que para uno es lícito, ¿edifica la vida del otro? Todo está permitido, pero no todo es bueno. Esa es la realidad. Decíamos, hay personas que les encanta drogarse. Está permitido drogarse, pero no es bueno para tu vida. Bueno, está permitido fumar y no es bueno para tu vida. Está permitido tomar vino, pero vos te emborrachás y toma el control de tu vida. No es bueno. Todo es lícito, porque no todo es beneficioso para los demás. Hay cosas que no son beneficiosas para los demás. Hay personas, por ejemplo, que son muy... les gusta mucho el juego, ¿no? Y han gastado aún lo que no tenían. Perdieron trabajo, perdieron familia, perdieron casas. Y está lícito jugar, es lícito jugar. Pero hay un dicho que dice que el que juega por obligación pierde por necesidad. No está bueno que el juego controle tu vida. Todo te es lícito. Te es lícito no orar, pero no te conviene no orar. Te es lícito no leer la Biblia, pero sabés que no te conviene no leer la Biblia. Te es lícito no congregar, pero sabés que no te conviene no congregar. Te es lícito mentir, pero sabés que no te conviene mentir. Te es lícito malgastar tu tiempo, pero sabés que no es bueno malgastar tu tiempo, porque cuando quieras tiempo tal vez no lo tengas. Te es lícito malgastar tu dinero, pero no te conviene malgastar tu dinero. Te es lícito fumar, pero sabes que no te conviene fumar. Te es lícito drogarte, como decía anteriormente, pero sabes que no te conviene drogarte. Te es lícito engañar a tu pareja, pero sabes que no te conviene. Mira si la otra parte de la naranja, tu otra media naranja, hace lo mismo que vos le hiciste. ¿Te va a gustar? No te conviene, no es bueno, ni para uno ni para el otro. Te es lícito amar al dinero, como muchos hoy aman al dinero más que a Dios, pero sabes que no te conviene amar más el dinero. Hay personas que hoy se amarran al dinero y se agarran al dinero y se aferran al dinero
como lo más importante y más necesario. Hermano, hermana, yo quiero decirte algo. No hay nada más importante y más necesario que Dios en tu vida. Porque todo lo demás se puede terminar así. ¿Cuántas personas en este tiempo de pandemia han perdido sus dioses? Muchas veces sus dioses son el trabajo, el dinero, los lujos, las comodidades. Y hoy lo perdieron. Y están tratando de aferrarse a algo. Y ese algo a lo que te tenés que aferrar es Dios, porque Dios nunca falla, Dios siempre está. Y Dios te ama incondicionalmente. Es el único que puede sacar adelante tu vida, sea lo que sea que esté pasando en ella, es el único que te puede sacar adelante. Todo es lícito, pero no todo te conviene. Miren, versículo número 24, lo dice bien claro el Señor. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien. En la versión popular, Palabra de Dios para Todos, dice que nadie busque su provecho personal, sino el beneficio de los demás. Y es lo que decíamos cuando leíamos 1 Corintios 10, del 31 al 33, que Pablo todo lo que hacía, lo hacía de tal manera para agradar a los demás, para que los demás sean salvos. Y en eso la iglesia está fallando en este tiempo. Estamos haciendo las cosas tanto para nosotros mismos, estamos tratando de satisfacer nuestros caprichos y nuestros deseos personales, nuestros placeres personales, que nos estamos olvidando que tenemos que hacer lo mejor para el otro. Y hermano, eso es pecado. Es un pecado muy grande que te vas a dar cuenta más adelante, te aleja de Dios. Una pregunta, ¿te interesa saber qué clase de cristiano o de cristiana sos? ¿Te gustaría saber? ¿En serio, te gustaría saber? Yo no te veo, pero levanta tu mano ahí donde estás. ¿Te gustaría saber? A ver, rompe la maldición de no levantar tu mano al cielo. Es decir, yo me gusta saber qué clase de cristiano. ¿Cómo me estás mirando, Señor? ¿Qué clase de cristiano y de cristiana soy en este tiempo? Versículo número 24. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. ¿Cómo sabes si sos un buen cristiano o una buena cristiana? Todo lo que haces, ¿lo haces pensando en los demás o lo haces pensando en vos? La respuesta te da la evidencia qué clase de cristiano o de cristiana sos. La palabra de Dios siempre nos confronta con nuestra verdadera realidad, con nuestra verdadera condición delante de los ojos de Dios. ¿Solo estás pensando en vos? ¿Solo estás pensando en vos? Hace muchos años atrás, creo que más de 10 años, tuve que trabajar con un matrimonio que tenía un problema grave, pero gravísimo, Cristianos, de cuna, donde la esposa estaba en su casa y trabajaba en su casa, el esposo salía a trabajar afuera y muchas veces faltaba a la casa porque tenía que viajar para trabajar. Pero cada vez que llegaba a su casa, en vez de pasar tiempo con su esposa y con sus hijos, se iba a la computadora, agarraba los jueguitos de aquel entonces, que yo no sé, porque no me gusta jugar a esos juegos, y se pasaba horas frente a la computadora, ignorando que su esposa y sus hijos lo necesitaban. Gracias a Dios pude hablar. Le dije, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y lamentablemente, el hombre de la familia no quiso cambiar. Y se terminaron separando. Un dolor muy grande cuando un matrimonio se deshace, porque hay uno de ellos que quiere satisfacer sus propias necesidades, sus propios placeres, sus propios caprichos. Y saben, la Biblia dice que el matrimonio, los dos tienen que ser uno. Se tienen que complementar, 50 y 50.
Cuando vos elegís a alguien para casarte, lo tenés que elegir para toda la vida, ¿verdad? Pero acá es donde muchos hombres y mujeres se equivocan. Muchos se casan o buscan una persona para casarse, para compartir el resto de la vida porque les gusta, porque les cae bien, porque los hace sentir bien, porque le hace pasar momentos agradables. Pero hermano, hermana, ese no es el motivo por el cual vos tenés que buscar una persona para casarte. Vos tenés que buscar una persona para casarte para hacerla sentir bien a la otra persona. Vos tenés que vivir, dice la Biblia, para esa persona, no para vos. Es la historia de Dios. Antiguo Israel. Dios, el esposo de Israel. Israel, su novia, su esposa, en el tiempo de Jesús. Jesús es el novio, la iglesia la esposa. Y miren el ejemplo tanto de Dios como de Jesús. Todo lo que hacen, todo lo que hicieron, todo lo que hacen, todo lo que harán, es pensando en nosotros, pensando en el otro. Ahora, cuando vos mantenés una relación por puro capricho o por puro placer, sin pensar en lo que estás haciendo al otro, lo que le estás dando al otro, vos tenés que darle lo mejor al otro para que el otro esté bien. Si no, te va a pasar lo que le pasó a este matrimonio, lamentablemente. Dijimos anteriormente que los cristianos deben tener principios, y el principio del amor es buscar lo mejor para el otro, no para vos. No te engañes. Yo quiero decirte esto con la autoridad de la palabra, no con la autoridad de un hombre o de un pastor. Si vos estás viviendo tu relación matrimonial, tu relación entre hermanos, tu relación con tus hijos, tu relación, no sé, con Dios, no buscando hacer que el otro esté mejor que vos, yo quiero decirte algo con la autoridad de la palabra. Estás mal. Estás muy mal. Tu vida como cristiano, como cristiana es una mentira. Es una mentira, así como escuchás. Te podés ofender, te podés enojar, podés apagar, hacer clic e irte. Pero esta palabra nunca va a dejar de golpear en tu mente y en tu corazón. Porque es palabra de Dios. El amor es buscar lo mejor para el otro, ¿o no? ¿O no? A ver, respondete. ¿No es así? Así debería ser. Ese es el principio de Dios, hacer lo mejor por el otro, por nosotros. Hoy se ve más que nunca que todo está al revés. Decimos que somos cristianos, hijos de Dios, entre comillas, pero la evidencia es que primero pensamos en nosotros. Primero pensamos en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, en lo que a mí me conviene, en lo que yo siento, en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que yo espero. Y el yo. Somos un yo. Siempre pensando en nosotros. Hermano, hermana, no es revelación es algo tan simple. Si vos estás viviendo siempre pensando primero en vos, tu relación con Dios es una mentira. Lamentablemente. Es cierto, todo está permitido, pero no todo es lícito. No todo es lícito. Cuando Dios nos crea con el libre albedrío. Vos elegís cómo vivir, y es verdad. Vos elegís a quién amar, es verdad. Vos elegís a quién honrar o a quién defraudar, y es verdad. Es muy cierto, vos elegís también tu presente y tu futuro. Está en tu decisión. Si bien Dios tiene todo lo mejor para quienes quieren confiar en Él, también es muy cierto que somos nosotros los que elegimos lo que queremos ser y hasta con nuestras vidas hasta dónde llegar. Somos nosotros los que elegimos.
Y lamentablemente, sabemos que todo es lícito, pero también sabemos que muchas veces, la gran mayoría de las veces, lo que elegimos está mal. Porque si elegimos no bendecir la vida del otro, no honrar la vida de Dios, no honrar nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con nuestros hermanos, la comunión con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, es porque el principio del amor de Dios realmente no está en tu vida. Es una mentira. La Biblia dice, yo soy libre de hacer todo lo que quiero. Sí, es lo que estuvimos leyendo, versículo 23. Y en 1 Corintios 6:12 también dice exactamente lo mismo. Y en el original, las 4 veces que dice este texto lo mismo, significa exactamente lo mismo. Es cierto. Pero también sabemos que la mayoría de las veces elegimos las cosas que a nosotros nos hacen felices, pero traen infelicidad a la persona que Dios puso a nuestro lado, o que nosotros elegimos, sabiendo que no es lo mejor para los que están a nuestro lado. Elegimos mal. Y sabemos que lo que estamos eligiendo es con egoísmo. Porque cuando pensamos en nosotros y no pensamos en el otro, es porque hay egoísmo en nuestra vida. Y cuando hay egoísmo en la vida, el amor de Dios no triunfa en tu corazón. Esposos, esposas, hijos, hijas, padres, madres, muchas veces son perjudicados porque nosotros elegimos mal, porque nosotros decidimos mal, pensando siempre primero en nosotros. Cuando yo vivo de esta manera, doy una clara evidencia que mi amor por aquella persona que yo elegí para vivir juntos toda la vida es una mentira. ¿Y sabes qué? Eso no te conviene. Porque tarde o temprano te vas a quedar solo o sola. La libertad que nos da Cristo no la debo convertir en libertinaje. El libertinaje comienza cuando yo hago un abuso de mi libertad en contra de la persona que tengo a mi lado. Eso es libertinaje. Muchos dicen, hablan del libertinaje, pero no saben lo que es el libertinaje. El libertinaje comienza cuando yo hago un abuso de mi libertad faltándole el respeto y no considero a la persona que tengo a mi lado. Cuando no considero a mi esposa, cuando no considero a mis hijos, cuando no considero a mis hermanos de la iglesia, cuando no considero a mis vecinos, cuando no considero a mis compañeros de trabajo. Eso es libertinaje. Cuando uso mi libertad sin importarme lo que le pasa al otro con lo que yo hago, con lo que yo decido. El libertinaje define una conducta desenfrenada en las obras y en las palabras. Una persona que no tiene control de su libertad va a empezar a hablar palabras que no tiene que hablar y va a empezar a hacer cosas que no tiene que hacer. El libertinaje se asocia por 2 cosas generalmente, y lo dijimos anteriormente, los placeres y los caprichos. Cuando una persona se empeña en sostener o conseguir su capricho, eso destruye todo tipo de relación. Tanto los placeres como los caprichos nos conducen a alejarnos de Dios y de las personas que decimos amar. Hay 3 cosas que nunca te van a convenir. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y hay 3 cosas que no te van a convenir nunca. La primera es alejarte de Dios. La segunda, no escuchar a Dios, como el pueblo de Israel. Y la tercera es no obedecer a Dios. Ahora estas 3 cosas van a ser algo muy tremendo en tu vida. ¿Sabes qué van a hacer? ¿Sabes qué logra el alejarte de Dios, el no escuchar a Dios y el no obedecer a Dios? ¿Sabes lo que logran esas 3 cosas? Endurecer tu corazón. Y si vos endureces tu corazón, estás en el horno, lamentablemente.
Ahí te enfrías espiritualmente, la conciencia espiritual se empieza a apagar y de la noche a la mañana te vas a encontrar solo o sola, sin el respaldo de Dios. Vos sos consciente de que sos libre de hacer lo que quieras, y es verdad. Pero también tenés que ser consciente de que la libertad debe ejercerse con responsabilidad. Lo que hagas va a repercutir en la vida de los demás. Lo que digas va a repercutir en la vida de los demás. Lo que pienses va a repercutir en tu vida y en la vida de los demás. Porque si vos pensás de Dios de una manera, va a repercutir. Si pensás de una persona de una manera, va a repercutir. Todo lo que hagas va a tener una repercusión. Vos sos libre de hacer lo que quieras. Y es verdad. Pero acordate, hermano, hermana, no todo te conviene. Y yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que empieces a elegir las cosas que sabes que te convienen. Decíamos al principio, el cristiano tiene que saber qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Es innegable. Es innegable que el Espíritu Santo en este momento te está diciendo y te está haciendo sentir qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Si esta palabra te está confrontando, es el Espíritu Santo hablándote. No es el enemigo, es el Espíritu Santo que quiere que cambies lo lícito por lo verdadero y real, por lo que le conviene a tu vida y a la vida de los demás. Si lo que haces va a perjudicar o va en perjuicio del otro y no edifica la vida del otro, es porque tu corazón está endurecido. Solamente estás tratando de sostener y de llevar adelante tus placeres y tus caprichos. Y leímos anteriormente ahí en 1 Corintios 10, 31, 33, y quiero cerrar con esto. Especialmente lo que dice la palabra de Dios, que es lo más importante que puede decir un hombre o un pastor. Si pues coméis o bebéis o hacéis alguna otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hermano, hermana, Pablo nos está diciendo, Jesús nos está diciendo a través de Pablo, lo que hagas en tu vida y con tu vida, hacelo para poner contento el corazón de Dios. Versículo 32. No seáis de tropiezo ni a judío ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Lo que hagas con tu vida y en tu vida, hacelo para favorecer la vida de otros, no para ser de tropiezo en la vida de otros. Y último versículo, Pablo nos dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Sabes lo grandioso de esto? Todo te es lícito y lo que más te conviene es hacer con tu vida lo que tengas que hacer para que otros sean salvos, así como otros lo hicieron por vos. Dios te bendiga. ¿Lícito o me conviene? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Te es lícito? Vos sabrás qué es lo que vas a elegir en este tiempo. La palabra de Dios es muy clara. Dios quiere, desea y anhela que su propósito se cumpla en tu vida. Dios te bendiga. Nos encontramos, Dios mediante, el domingo a las 19 horas en el culto de predicación de la palabra, cuando todos juntos nos volvamos a conectar en línea. Dios les bendiga. Oramos. Señor, Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos lo que es lícito y lo que es ilícito, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y vos nos diste la libertad, Señor, para vivir haciendo tu voluntad o haciendo nuestra propia voluntad. Nos amás tanto, Señor, nos considerás tanto que nos dejás elegir. Pero, Padre, queremos reconocer en esta hora que muchas veces, y la gran mayoría de las veces, elegimos mal.
hacemos mal las cosas. Hacemos las cosas para satisfacer nuestros placeres o nuestros caprichos. Hoy, Señor, yo quiero pedirte que en el nombre de Jesús sea tu Espíritu Santo ayudándonos a revertir esa condición que está mal delante de tus ojos, para que lo que hagamos de ahora en adelante, Señor, sea tu Espíritu Santo ayudándonos a hacer de bendición, a traer beneficios espirituales y los demás a la vida de aquellos que vos pusiste a nuestro lado. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos encontramos el domingo, Dios mediante, conectados en línea.